hubieran hecho esto, sin el conocimiento de las autoridades. Es imposible si no conoce cómo funciona esto. Yo voy a finalizar para deciros que lo puedo explicar esto así, pero claro, no tiene desperdicio leer este libro. De un periodista que no es de Guipúzcoa, un periodista que sencillamente fue el jefe del gabinete de prensa de Belloc cuando llega al ministerio. Fernando López Agudín alguna vez ha salido en algún debate y tal, es un hombre bastante discreto, y él escribió este libro, En el laberinto, diario de interior entre el 94 y el 96. En el fondo lo que viene a explicar López Agudín es lo que se encontraron en los despachos y encima de la mesa de toda la basura que habíamos heredado de la dictadura de la transición y la transición a la democracia, que forma parte de la desgracia que hemos vivido todos. Finalizo de nuevo con esta imagen y hago un comentario final a propósito de que también en Memoria Reciente se está investigando el tema de las torturas que alcanza a ciudadanos de esta ciudad, de todas las ciudades y pueblos de alrededor, y para poderme defender yo no tengo la culpa de que el Parlamento Vasco haya tenido que deliberar hasta 6 veces a propósito de este problema. Jamás ha habido una necesidad que el Parlamento de Baleares tenga que deliberar sobre el problema de las torturas. Aquí sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí allí y por qué en el Ayuntamiento de Irún también? ¿Por qué en resoluciones de todos los ayuntamientos, porque lo hemos analizado de todo Guipúzcoa, aparece esto como un problema cada cierto tiempo? Porque era una realidad como un piano, si no, no hubieran existido este tipo de resoluciones. Por ejemplo, la del año 16, que el Parlamento Vasco llega a decir: insta a los poderes públicos a que se comprometan a depurar con todo rigor y eficiencia las actuaciones... Uy, se acabó la batería. Es que alguien... Se acabó la batería. No, esto es alguien que está haciendo interferencia. ¿Eh? Enciéndelo. No, esto. Se ha apagado. Sí, ahora sí. Bueno, acabamos ya, de verdad. Para deciros, bueno, lo que quería leer, ¿no? A los servidores públicos en este ámbito y a los jueces y fiscales, fijaros, el Parlamento Vasco dirigiéndose a los jueces y fiscales, no al jefe de los bomberos de Irún, a que sean especialmente activos en la investigación de las denuncias de malos tratos y o torturas que puedan darse y en garantizar los derechos de los detenidos. Es que España ha sido condenada 9 veces por los tribunales europeos por no investigar. Ya no por lo que ha ocurrido, sino que directamente los tribunales europeos no pueden creer que si alguien pone una denuncia, ni se investiga. Bueno, este asunto tiene mucha más fuerza y os diré que en el tiempo del lehendakari Patxi López se puso en marcha ese decreto y en el tiempo del lehendakari Orgullo el Parlamento Vasco decide poner en marcha una ley. Aquí hemos tenido un decreto y luego una ley. A cabo, de verdad. Y con el decreto se presentaron 200 y pico personas que habían sido vulnerados sus derechos y se reconoció a todas. De las 200 y pico personas, 77 eran gente torturada. Y los demás eran que me han pegado un tiro en un control, que he perdido un ojo en una manifestación. Eso fue el decreto. Con esa experiencia del decreto ahora estamos con una ley. Por cierto, toda la información de aquel decreto y las investigaciones están publicadas en un libro accesible que se titula Saliendo del olvido. Bueno, y finalizo diciéndoos que por todo ello y porque hubo un plan de paz elaborado por el gobierno vasco, se decidió que había un punto 6 que era estudiar el problema de las torturas. Era imposible llegar al plan de paz sin analizar esta cuestión. O sea, me tocó a mí, la dirigí yo, pero otros puntos del plan de paz lo investigaron otros. A mí me tocó esta parte, el punto número 6. Empezamos a recoger información, que es la que veis en esas gráficas, por años, y esto se rellena sin fin. Bueno, o sea, es que hay 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo entre el año 79 y el año 1992 que acreditan que las torturas se han producido para casos de aquí. No es que lo diga yo, es que lo han dicho ratificado el Tribunal Supremo. Y que eso alcanzaría a 31 personas torturadas. Bueno, 31 personas torturadas, de las que 4 son mujeres que fueron torturadas aquí, en tiempo de democracia, no hablo de franquismo. Condenados por estos hechos han sido casi 50 miembros de las fuerzas de seguridad. Hay una mujer de la policía condenada con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo por haber torturado. Luego, si ves
los hechos probados de cada una de estas sentencias, te entra una depresión horrorosa de qué les hicieron. Y entonces, todo esto se va rellenando porque resulta que en 1991 muere Arregui en la DGS, y eso está probado con sentencia ratificada por el Supremo, que murió como consecuencia de las torturas. Bueno, y esto lo estamos rellenando y vamos ocupando las franjas, y con la ley del año 16, en la que existe una comisión, bueno, no solamente son 162, porque esto yo no lo tengo actualizado, es que hoy mismo a la mañana, porque hacemos unas reuniones todas las semanas, hemos reconocido varios ejemplos más, algunos de ellos horrorosos. Concretamente esta mañana el de una mujer, que entre otras cosas, porque lo grabamos en vídeo, decía que llegó un momento en que no se reconocía ni como persona ni como mujer de todo lo que le hicieron. Eso es una realidad, y yo creo que aquí puede encontrar la comprensión. Estamos en Guipúzcoa, pero cuando cuento esto en otros sitios dicen que lo estamos exagerando y que no fue así. Quiero deciros que entre el decreto y la ley todavía hay opción para seguir investigando muchísimos de los casos que están llegando, de todo tipo de ejemplos, que casi diría yo, el que menos amparo tiene en la ley es el de ese trabajador de Michelin en Lasarte, que va en coche de Donosti a Lasarte, y en un control de la Guardia Civil le paran, y como tiene una pegatina antinuclear en el coche, le dicen: despegue la pegatina y cómasela. Y él hizo todo lo posible por resolver el tema comiéndose la pegatina. Y le explica cómo se la metió en la boca, y como era de plástico no la podía tragar. No la podía tragar. Hizo ver como que se la había tragado, la tenía en la boca, que le estaba cortando las mucosas de la boca, le apalearon ahí mismo, y uno de los idiotas que estaba ahí le dijo: te voy a fusilar, ven para aquí. Lo llevó a un lado, y durante 1 minuto o 10 segundos creyó que realmente el otro lo fusilaba. Él nos explicaba: yo creo que aquel no estaba bien de la cabeza, o estaba bebido, o había tomado algo. Así han sido muchas de esas cosas. Bueno, yo tengo que acabar para deciros que la investigación que hicimos en el Instituto de Criminología, más lo que estamos haciendo ahora, sirve para corregir esas gráficas, y siempre para aumentar el número de casos y más tragedia. A pesar de que nos han criticado horrorosamente los sindicatos de la policía, porque somos, por lo visto, gente antisistema. Esto se está reconociendo tras la comisión por el propio gobierno vasco, y si quedan secuelas, hay derecho a una indemnización. Y hay gente que tiene secuelas. El 10% de esos miles que hemos visto, el 10% tiene secuelas psicológicas. Han estado en tratamientos y todavía no han remontado algunas de las situaciones. Bueno, en fin, esto, veis, en un caso, pues aquí, los abusos policiales, como que no hubiera existido. Bueno, existe ahora mismo una red que celebra unas reuniones periódicamente. Hace poco se hizo también otra reunión de ese tipo, y para las personas que fueron torturadas, muchas se quedaron callando porque tenías una especial persecución. Ahora, recordemos aquí que la muerte por carta bomba del cartero de Rentería, apellidado, no me acordaría ahora, Cardoso, cuando el cartero está metiendo el paquete, lo está metiendo en el buzón de un sindicalista de Ribadasuna, al cual le iba dedicada la bomba, pero le estalló el cartero y murió ahí mismo. Bueno, otra de esas cosas que hemos tenido ahí. ¿Por qué a Cardoso le envían un paquete bomba? Porque Cardoso había denunciado a la Guardia Civil una detención que tuvo, y lo habían maltratado y había ganado el juicio, por el cual condenaron una multa a los mismos de la Guardia Civil, que no se lo perdonó. Eso también ha ocurrido. Mucha gente que se tuvo que quedar callando, ahora, con menos miedo, viene y nos va facilitando información. Fotos hechas con el fotógrafo del pueblo, que han esas escondidas. Cartas dirigidas, en documento del médico de empresa que le tuvo de baja. En fin, de todo. Y eso es todo. A ver, vas. Ahora tenemos un rato todavía para que podáis hacer las preguntas que queráis. Vale. 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 A ver, ahora tenemos un rato todavía para que podáis hacer las preguntas que queráis. Vale. 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 Vale.
Sí, hola, Cacho. Falcon Company. ¿Qué tareas son las que tendría que hacer el ayuntamiento que no hace? Porque creo que has comentado un par de veces, o varias veces, que el ayuntamiento... si de esto no me acuerdo. ¿Qué cosas se pueden avanzar para que de verdad haya reconocimiento, etcétera? Yo no sé si Irún ha avanzado como los otros 15 municipios del País Vasco, que sí han generado unas comisiones que tienen como objetivo precisamente integrar a la gente, no distanciarla, pero poniendo sobre el tapete todo lo que ha pasado. Eso se puede hacer discretamente, a veces se hace discretamente y los partidos políticos lo saben. Hace unos pocos años este tema tuvo fuerza, ahora parece que ha decaído un poco, pues se ha organizado una especie de enredo, de distanciamiento, a veces por los partidos políticos también funcionan así. Irún igual ha hecho algo de esto, yo lo desconozco. Pero el municipio más avanzado creo que ha sido Rentería, donde en Rentería no solamente se dijo queremos una investigación sobre memoria histórica y una investigación sobre memoria reciente, sino que luego, con la información también encima de la mesa y el debate legítimo de todos los concejales elegidos democráticamente, llevó ajustando algunas cosas y de los propios informes, pero pocas, a decir, efectivamente esto fue verdad. Esto fue verdad. Y esto, lo que se ha hecho aquí, encuentra todo el amparo en la Ley de Memoria Democrática, que todavía no nos hemos enterado, pero hasta el año 77, la Ley de Memoria Democrática por fin ha establecido 13 tipologías de victimación. Aquí nunca ha habido tipologías de victimación. Llamas víctima a una persona que le ha pasado tal cosa y yo creo que es víctima. Pero es que con la Ley de Memoria Democrática, la primera tipología de victimación es los que murieron. 2, los que fueron torturados. 3, los que se fueron al exilio. 4, 5, 6, 13, los que fueron perseguidos por su condición sexual. Así, 13 tipologías. Quiero decir, esas cosas tienen amparo en una cosa como puede ser la Ley de Memoria Democrática, que no está pensada para perseguir a los responsables, porque no habla de justicia penal, sino justicia restaurativa, donde el derecho a conocer la verdad no prescribe, no tiene fecha de caducidad. Esas cosas las podemos hacer, pero para eso hay que hacer también previamente, y no soy yo el que estoy en ello, unas tareas que son, como digo, de acercamiento de posturas, buscar las sensibilidades, y a veces no toca porque estamos en vísperas de unas elecciones, pasado mañana no toca porque ahora resulta que me incomoda tal cuestión, pero creo que se van a seguir dando entre nosotros. Por lo tanto, generar una información formalmente obtenida que sirva para acreditar unas verdades que además sean ratificadas por los plenos de los ayuntamientos, dejándoles el tiempo que necesiten para ello, que necesitarán tiempo, sin presionar y dejando hacer. Los demás simplemente tenemos que colaborar en esa dirección. No sé si... Yo quería pedirte que profundizases en lo que nos has dicho con mucha contundencia también, los que son nuestros deberes, los de todas y todos nosotros. Bueno, para mí uno es que se organice una conferencia hoy a esta hora en Irún y con el buen tiempo que hace, vengáis. Porque después decir, no voy a ir, total, eso yo creo que también está creciendo. Los deberes, cada uno tiene que saber en qué posición está. Un deber, por ejemplo, en materia de fosas comunes que hemos visto en pequeños pueblos de Castilla, es el siguiente. Tú haces una exhumación y los familiares tienen preocupación. Hay incluso gente de derechas que dice, esto divide a los ciudadanos. Es absolutamente mentira, si lo han estudiado. Nosotros llevamos 25 años con esta historia. En los equipos hay antropólogos sociales, que no estudian los restos, sino lo que estudian es esas dimensiones. ¿Por qué la prensa ha dado noticia? ¿Por qué en Televisión Española no ha salido? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que ha dicho el párroco el domingo al salir de misa? Analizan esas cuestiones. Bueno, sabemos entonces que ni divide a los ciudadanos ni reabre heridas. Así que recuerdo, por ejemplo, en algún pueblo que una mujer, hija, nos dijo,
Joder, la mayor alegría que me he llevado yo en estos días es que iba por la calle y me ha parado una amiga de toda la vida del pueblo y me ha dicho, oye, Mari Carmen, o Dolores, yo nunca he sabido decirte lo que realmente también sabíamos del sufrimiento de vuestra familia, con el mérito que tuvo vuestra madre en sacaros adelante a todos los hijos. Yo nunca he encontrado oportunidad para hablar de este asunto, pero creo que este es el momento en que te lo tengo que decir. Eso, para esa mujer, modesta mujer, honrada, vale una barbaridad. Quiero decir que esa vecina, que nunca encontró opción, porque nunca se planteó nunca hubo oportunidad de sacar el tema, ¿verdad? Que había que olvidarse por imposición, ahí va y se lo dice. Eso, por ejemplo, sería un deber que ha cumplido esa honrada ciudadana frente a la que conoce de toda la vida, porque han jugado de niñas, y ha visto a la madre también, y conoce perfectamente la historia. Desde ese ejemplo, que es muy, muy tontorrón, igual estaréis pensando así, hasta otras muchas cosas que se pueden haciendo. Cada uno sabrá. Allí. Bueno, primero, daros las gracias. No sé, oye, sí. Daros las gracias por esto. Me parece algo realmente inmenso. Quería preguntaros, estamos hablando de muertes, de torturas. Hubo cantidad de gente, cientos, miles de personas que fueron al exilio después de la guerra y luego también, ¿no? Gente que se ha exiliado en distintos países. Si se ha investigado el tema de torturas y de asesinatos de gente en otros países. Pregunto esto, entre otras cosas, hoy es el aniversario, 5 años, de que asesinaron en Venezuela a 2 guipuzcoanos, a 2 eibarreses. Y el tema este de, vamos a decir, torturados y asesinados vamos a decir, en América o en otros países, es un tema que yo desconozco y no sé si en ese sentido podéis hablar o apuntar alguna cosa. Eskerrik asko. No, la verdad es que yo no sé de eso, pero por ejemplo en esta sala hay una persona que ha trabajado en lo que fue los niños que se fueron al exilio en el barco Winnipeg, una investigación porque encontraron documentación que acabó en Santiago de Chile. Fíjate tú, qué peripecia. Y ese mundo, ese tema que para mí era completamente desconocido, nos lo han puesto con imágenes y con fotos y buscando a aquellos niños, etc. Es decir, tiene razón, hay una dimensión enorme, para la cual incluso igual no se necesitan forenses. Desconozco si hay historiadores que ya se han ocupado de investigar eso a propósito de los que acabaron en Venezuela, o los que llegaron a Argentina, o algunos que llegan a México. Yo no lo sé. Seguro que hay alguna información. Yo la desconozco. Sí. Lo cual, fíjate, me lleva a hablar, ya que hablamos de extranjero, me lleva a hablar de una cosa que también me la explicaron hace un tiempo, la importancia que tiene Irún y el puente internacional en el intercambio de prisioneros. Que no se nos olvide, porque el puente e Irún entero es un lugar de memoria solo por eso. El intercambio de prisioneros que se producen ahí al lado tiene unas dimensiones interesantísimas. El Comité Internacional de la Cruz Roja se esforzó por favorecer esta cuestión, que ahora la estamos viendo en Gaza, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso pasó aquí y todos los que participaron lo hicieron de forma muy anónima, también muy discreta, pero es enorme el número de casos que se llegaron a dar. De esos intercambios de prisioneros yo recuerdo a Teo Franco, que fue de origen español, pero vivía en Francia, que estuvo en la guerra y que la perdió, que lo metieron a la cárcel y estuvo en la prisión de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Y un buen día, porque muchos de los que estaban en la prisión de San Pedro de Cardeña los tenían ahí para montarlos en un tren y llevarlos por el tren del ferrocarril hasta Irún. Y un buen día nos explicó cómo los montaron en el tren, salieron hacia la libertad, hacia Francia, convencidos de la cuestión, pero el tren se paró en Pasajes. Estuvo varios días parado. Y entonces les llegó la noticia que probablemente no se iba a producir el intercambio.
y estuvieron sin comer nada en el tren y sin poder salir del tren. Entonces ellos, que venían con la ilusión de Burgos hasta Guipúzcoa, de que vamos a Francia, esos 3 días que estuvo ahí en Pasares, fueron los peores días de su periplo de guerra. Tú estás en la guerra metido todo el día, de un palote y tal y cual. Pero esa idea de que te haces, nos van a poner libertad y que se puede frustrar porque el tren se ha parado, no sé, daría para un guión también de una novela o hacer un reportaje, ¿no? Que fue de lo peor que recordaba él. Al tercer día, el tren arrancó y efectivamente logró pasar a Francia. Y luego pues tuvo su recorrido en la Segunda Guerra Mundial, etc. Un personaje del cual creo que además escribe un libro luego, etc. Pero parece mentira, ¿no? Que eso tenga tanta importancia, hablando, como dices tú, del exilio y lo que pasó en esos lugares, en memoria histórica y en memoria reciente. Sí. Esta semana se acaba de estrenar una película que se titula Popel, d'Oyer Plaza, de un vizcaíno, que narra un caso similar. Son 5 personas que que se exiliaron en Francia, fueron detenidos por la Gestapo, fueron trasladados a un campo de concentración en Chequia y allí murieron. Y cómo la historia se cuenta a través de la investigación que inicia un profesor de Unicastola en Busturia, y cómo, tirando del hilo, va consiguiendo recuperar la historia de esas 5 personas que compartieron sus últimos años y su muerte en el campo de concentración. Y cómo ha sido la recuperación de los familiares que han llegado allí al campo de concentración y han decidido, no fueron incinerados, los cuerpos fueron incinerados, pero una persona del campo de concentración, junto con su hijo, preservó, mantuvo las urnas cinerarias, las urnas con las cenizas, las guardó y con una numeración identificó quién era quién de todas las urnas. Esas urnas están allí en el campo de concentración y los familiares que han ido allí han decidido no recuperarlas. Han llevado tierra de cada uno de los lugares de donde era el origen y lo que han hecho es llevar la tierra allí para que la tierra de aquí entierre las cenizas que están allí, ¿vale? Es una cosa muy buena. Yo os aconsejo que lo veáis. Es una película muy bien narrada, Popel, y ahora mismo está en El Príncipe. Bueno. Y luego hay objetos, ¿no? Manuel Lecuna, que es el sobrino de una de esas personas que inició la investigación, le mandaron un día en un sobre del campo de concentración un reloj, el reloj de su tío. Porque en el campo de concentración alemán, los alemanes lo que han hecho es documentar todo y han puesto online toda la información, de tal manera que es consultable y es rastreable. Entonces, a esta persona y a todos los que murieron en los campos de concentración, los objetos que se guardaron han sido guardados, conservados y se están restituyendo a las familias correspondientes. Y a esta persona le llegó el reloj de su tío, desde el campo de concentración. Quiere decir que es verdad que hay miles de historias de la gente que tuvo que salir y luego todos los avatares que tuvieron que sufrir. Es que lo que preguntas tú se puede ver quizás en un ejemplo un poco forzado también, que es que hasta Almodóvar ha hecho una película metiendo en el guión este tema. ¿Quién nos lo iba a decir? Es decir, el éxito de las asociaciones memorialistas es que nos han hecho ver a todos, y al mundo de la academia, al mundo de la universidad particularmente, que estábamos en la hilera, se ha abierto como en un abanico todo este tema. Hay músicos que están haciendo música con este tema, poetas que están escribiendo sobre este tema, cineastas. Es decir, todas las disciplinas pueden hacer algo y ese es el éxito, que se ha abierto como en un abanico. Es que es imparable además. Y esto alcanzaría a contenidos como el que tú señalas, advirtiendo a quienes sean profesionales de la historia contemporánea que precisamente se fijen un poco más y rescaten ese tipo de información. Y creo, como he dicho antes, que la gente joven sí lo va a hacer, porque hoy día entre cursos, cursillos, conferencias, tal y cual, está creciendo este asunto. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dentro del Ministerio de Política, Territorio y Memoria Democrática, está favoreciendo que las universidades españolas tengan una cátedra de memoria democrática. Y hay universidades muy carcas que dicen que no, pero la mayoría están diciendo sí, señor. Y los que son profesionales de la psicología, de la historia contemporánea, se están reuniendo precisamente para crear una cátedra de memoria democrática. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros el año 2000, cuando estábamos en Piedrancia, allí lloviendo, en León, que esto podía llegar hasta este punto? Eso sí, lento, 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 todo tarde, sí.
¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Pues nada, os agradecemos mucho que hayáis venido y a todos los que habéis venido a la conferencia, y comentaros lo de que la primera semana de diciembre estaremos aquí con Merche Tranche, que anda por ahí. La Merche, no sé. Y a vosotros.